Fue un hecho sin precedentes, un hecho histórico, que el SAT haya abierto archivos que contenían una lista de contribuyentes a quienes les fueron condonadas y canceladas cantidades que debían pagar por impuestos, pero cantidades millonarias, cantidades que debían pagar durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Este listado incluye nombres muy conocidos, personajes del espectáculo, personajes de la política, personajes de deportes, así como algunas otras entidades. Y todos los datos fueron entregados a una organización civil después de 4 años de litigio. Todo eso ocurrió después de que el INAI ordenó dar cumplimiento a esta resolución. Y precisamente para hablar de este tema, saludamos con mucho gusto a Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos esta llamada. Muchas gracias, Luis, por abrirnos el espacio de tu auditorio. Efectivamente, para la democracia mexicana hoy es un gran día porque precisamente demuestra cómo las instituciones públicas que establecemos, en este caso el INAI, pues eso, punto de exigencia, valiéndonos desde luego de la promoción, del ejercicio que hace la gente del derecho a la información, se puede llegar como hoy a conquistar, pues sí, terrenos que estaban verdaderamente cerrados a la opinión pública. El SAT tenía una posición que lo hacía él mantenerse en su postura de no abrir ni entregar esta información, porque hasta antes de 2014 había secreto fiscal para esta clase de decisiones. O sea, hace escasos 6 años, 5 años, pedir pues la información sobre estos rubros, las condonaciones de los créditos fiscales, las cancelaciones también, era un secreto fiscal. Ahora, el IFAI, que es el precedente del INAI, empezó a resolver de manera muy audaz y valiente, porque se enfrentaba con el propio SAT, siendo el IFAI un organismo periférico del propio Poder Ejecutivo. El SAT naturalmente lo atenazaba y les hacía ver a los comisionados en varias ocasiones que estaban en el peligro de ir a la cárcel y hacían que se abriera esta información porque era secreto fiscal. De todo eso fue prosperando y la sociedad civil, incluida Fundar, que es la organización civil, la organización de la sociedad civil que conquistó que logró esta conquista, se impulsó por los que éramos académicos en ese momento, precursores de este derecho también, pues que se lograra primero que el Congreso de la Unión quitara el carácter de secreto fiscal a estas cuestiones. Y esa fue la primera batalla ganada. Pero el SAT seguía manteniendo la tesis que, como lo anterior había sido, cuando había secreto fiscal, pues no se sentía en la claridad de tener que abrir esa información. Y ahí está el punto. La decisión que ayer se comunica es una gran decisión, porque ahora fue el Poder Judicial de la Federación, a través de los jueces de amparo, quienes por fin obligan al SAT a entregar ya la información a quienes la exigieron. Sí, 4 años de litigio estratégico, pero el asunto lleva más de 10 años de una exigencia que no había tenido éxito. A partir del 2014, el INAI ha resuelto más de 50 resoluciones relacionadas con estos temas y ha ordenado que se entregue la información. Toda aquella que es después de 2014 no tiene problema, está en la página del propio SAT. Pero la que estaba atorada era esta, y que, como bien dices, es pues unas cifras importantes porque entre los 9,000 créditos fiscales de condonación y entre los 14,000 créditos de cancelación fiscal, pues se hacen un total de 20 y tantos mil créditos de los dos tipos, y esto corresponde a 15,000 personas físicas o morales, o sea, empresas. Bueno, esa suma, los montos y los nombres, que es el asunto que aquí estaba en problema, se abrió a partir de ayer y eso representa 170,000 millones de pesos que el fisco perdió o dejó de recibir porque discrecionalmente lo asignó en condonaciones o perdón fiscal. Pero falta una parte muy grande,
por conocer hasta que los jueces de amparo resuelvan, esperemos que siguiendo este precedente, pronto, porque acá faltan 201 empresas y personas físicas que no sabemos quiénes son, porque ellos están logrando hasta ahorita que el amparo los proteja, y estos 201 contribuyentes que tienen el beneficio, que tuvieron el beneficio, de ellos solo son nada más y nada menos que 100,000 millones de pesos. Entonces, aquí estamos en este camino. Lo que importa es que el INAI ha sido perseverante y por supuesto que la sociedad civil representada en Fundar logró esta conquista. Oiga, no estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando, como usted lo acaba de mencionar, miles de millones de pesos condonados. Y hay nombres reconocidísimos. ¿Cómo ve? ¿Los dice usted o los menciono yo, algunos de los más importantes? Yo prefiero quedarme en el nivel de autoridad. No, bueno, pues ahí le va para que la gente que no estaba enterado, pues sepa que estamos hablando de Ana Guevara, de los Pumas, de la Universidad Veracruzana, de José José, de Juan Gabriel, de Jacob Polemski, de Diego Fernández de Ceballos, de Galilea Montijo, Ricardo Arjona, entre muchísimos otros. Hay uno que llama poderosamente la atención, Angélica Rivera. Pues sí, mire, hay que decir una cosa, esa parte de la lista de los reconocidos artistas o deportistas, no hay que olvidar que hubo importantes escándalos de deudores fiscales dentro de los artistas. Yo no quiero ahorita traer a la mente algunos, pero me acuerdo perfectamente que hubo escándalos relacionados con que por alguna razón muchos artistas, y sobre todo los más encumbrados, han sido perseguidos por ser deudores fiscales y que no consiguieron, como estos otros, en cambio, hay que decirlo, el beneficio de una condonación. Aquí lo que importa es que la exigencia de la transparencia revela que ha habido siempre, por lo que vemos, trato diferente a unos y a otros, ¿verdad? Y esto naturalmente pues, son decisiones discrecionales que el fisco, el SAT entonces tomó, y aquí lo que importa, como bien dices tú, es que, oye, si se puede conocer lo que se le da a la persona más humilde del país con una beca o una despensa para sobrevivir, se tiene que saber quién la recibe, una despensa, una beca, la mínima cantidad que usted quiera del programa social del que se trate. ¿Cómo es posible que no pudiéramos saber qué gente, la que sea, su actividad, su giro, su fama, o siendo un desconocido incluso, mereciera o mereció un tratamiento tan benéfico para su condición personal por estar exento o quedar perdonado de pagar cifras que en algunos casos son verdaderamente muy grandes? Sí, oiga, y usted como presidente del INAI, habiendo hablado con otros organismos, con abogados, etcétera, ¿en qué recae todo esto? ¿Habrá demandas? ¿Tendrán...? No, fíjate que ese es un tema que, qué bueno que lo preguntas. La verdad es que legalmente esto era válido desde el punto de vista de la ley. La ley permitía esa figura de la discrecionalidad para determinar perdones fiscales, y pues no cabe una acción legal contra estas personas, en cuanto que en su momento, desde el 2007 para acá, que es la parcela que nos está tocando conocer ahora, desde el 2007 para acá hasta el 2015, el asunto se sitúa entre el 2007 y el 2015. Sí. Estas decisiones fueron legales, pues. Ahora, son cuestionables desde el punto de vista, pues sí, de la desproporción y de la desigualdad, ¿verdad? Sí, porque entonces los mexicanos nada más nos enteramos si hacemos el coraje, o se le va a preguntar al que condonó esas fuertes cantidades a esos importantes personajes, escuelas y equipos de fútbol. ¿Se le va a preguntar, a cuestionar legalmente por qué lo hizo o no? Legalmente, repito, ya no hay acción, o no hay una acción porque en principio, repito, cuando algo es legal, pues no tiene por esa razón manera de ser combatida la lesión. Aquí la cuestión es, además por los tiempos que llevan estas decisiones, como eran secreto fiscal y estaban así amparadas, pues estaban absolutamente encapsuladas. Lo importante aquí es que la apertura informativa y la transparencia ha logrado derribar estos muros, que antes eran precisamente un escondite favorito de decisiones públicas que algunas de ellas pueden ser sumamente cuestionables. Yo no quiero decir que todas, no me puedo atrever a hacer enjuiciamientos, pero sí cabe, como bien lo dices,
tú preguntar a quienes fueron responsables políticos del SAT y al Ejecutivo en su tiempo, ¿por qué se tomaron esas decisiones? Porque pues son personas finalmente que ahora ya no están en el mandato, en ejercicio, muy probablemente, o algunas quizás sí. Y cabe preguntar, desde luego, el derecho a preguntar es ese, que se pueda inquirir, se puede requerir cualquier información. Y aquí lo que importa es que el SAT ahora pues recibió la instrucción del juez superior, juez federal. Ellos tenían una resistencia porque decían que estaban en el peligro de caer en una violación al secreto fiscal, porque eran casos que estaban antes del 2014. Oiga, y ahora una pregunta. A los mexicanos pues es tomar medidas y entender cada vez más cómo funciona el poder público. Y ahí pues el enjuiciamiento tiene que ver con la gente que luego en el discurso señala y dice que tiene convicciones democráticas de justicia y de absoluta igualdad, y luego pues bueno, estos beneficios hay que saber en qué sentido, en qué término fueron otorgados. Esto pues hay que venirlo contemplando. A lo mejor van a venir más solicitudes de acceso a la información rodeando precisamente cuáles fueron los criterios y los elementos de cada decisión. Aquí lo que se pidió es montos y nombres. Eso es lo que se entregó. Ahora, debiera haberse pedido, se puede también requerir, pues que se dé también los fundamentos de cada caso para ver qué ponderaciones la autoridad de cada momento hizo, ¿verdad? Oiga, y finalmente, antes de que se nos acabe la hora, porque se nos come el tiempo, una pregunta directamente para el INAI. Y a usted como presidente, ¿tiene una organización civil que pedir estos datos legalmente para enterarnos los mexicanos? ¿Por qué el INAI no lo hace directamente? ¿Qué pasa con...? No se requiere que una organización de la sociedad civil tan importante y tan consistente, y además que tiene los medios y la capacidad para haber subsistido con este afán y enderezado juicios y exigencias y solicitudes. No, cualquier persona lo puede hacer, y el INAI ha resuelto cuando cualquier persona, no necesariamente organismo civil, ha pedido la información desde el 2014 para acá, que nosotros llegamos al INAI, el INFAI se convirtió en INAI, hemos ordenado más de 50 veces que se abra la información. Pero aquí el problema es que ya dije estaba atorado, porque esto tenía que ver con antes del 2014, de 2007 al 2015. Y ahí estaba el problema, que estaba atorado, porque ya dije, era secreto fiscal. Entonces, no es necesario que cualquier organización, al contrario, cualquier persona, la persona más sencilla, joven o mayor, quien tenga manera de hacer una solicitud, se mete a la página del SAT y se mete a la página de la institución de la que quiera saber cualquier cosa, y así lo hicieron y así lo están haciendo quienes quieran hacer. Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, muchísimas gracias y muy buenas tardes. No, muy buenas tardes. Gracias a usted. Gracias.